Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Bendiciones, familia del Rey. Estamos llegando al tiempo de nuestra salvación y de nuestra bendición. Y yo quiero que usted allí donde está, declare conmigo: hoy es el día de mi redención, hoy es el día de mi salvación, hoy es el día de mi bendición. Cada día que empezamos, debemos empezarlo creyendo en la bondad y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y para todos nosotros que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos moviéndonos en un tiempo de incertidumbre, lo único cierto en medio de todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad es que este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que si tú no estás unido a un grupo pequeño o estás apenas conociendo acerca de Dios, mantente firme, únete a uno de nuestros grupos para que puedas crecer espiritualmente. Te unirás y te reunirás con otras personas que te enseñarán y te ayudarán en tu vida espiritual. Hoy voy a hablar de un tema que es muy importante en la vida cristiana y es la manera como Dios quiere levantarnos en nuestra vida. Vuelve a levantarte, vuelve a levantarte. Quiero que miremos en la Escritura, en Proverbios 24, 15 y 16. Dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no te acerques a su cámara. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los malos caerán en el mal. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en la Escritura? Él está hablando claramente acerca de que hay personas malas, hay circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida y muchas veces esas circunstancias logran tocarnos. Y nosotros tenemos que mantenernos en una fe y una esperanza viva para que nosotros no seamos derrotados por el mal, sino vencer con el bien el mal. El Señor dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hemos escuchado historias de personas que han tenido tragedias en sus vidas. Algunos nacieron con deformidades, otros nacieron con problemas de pobreza, circunstancias adversas. Pero en medio de todas esas circunstancias, ellos se levantaron y volvieron a brillar y se levantaron para darle gloria y gracias a Dios. Hubo un hombre que es muy conocido en la historia contemporánea, es Nelson Mandela. Y él dijo una frase que a mí me llamó la atención. Él dijo lo siguiente: no me juzguen por las veces que he caído, júzgame por las veces que me he levantado. Y esta es la actitud de una persona que puede llegar a tener en Dios un propósito y un destino. Porque las dificultades, las adversidades de la vida van a venir sobre nuestra vida, pero nosotros como hijos de Dios nos levantaremos para traer honra y gloria a nuestro Dios. Nada de lo que llegue en tu vida va a destruir tu destino, porque estamos en Cristo Jesús. Y quiero hablar hoy de vuelve a levantarte, porque Dios quiere que nosotros como hijos de Dios nos levantemos a una esperanza por medio de la fe en Jesucristo. Cuando Jesús fue enviado a nuestras vidas, al mundo, fue enviado para salvar el mundo. No fue enviado para condenarlo, sino para traer bendición y salvación a nuestras vidas. La Biblia dice en Proverbios 24:10, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza será limitada. Nosotros necesitamos mantenernos firmes en el momento de la angustia. He visto que muchos de nosotros desfallecemos. Algunas personas se apartan de la fe. Algunas personas piensan que eso es todo lo que llegó a su vida y se echan a morir. Otros se encierran. Otros simplemente abandonan, traicionan, hacen cosas deshonestas porque están en momentos de dificultad y de angustia. Pero hoy vengo a decirte algo. El Señor vino para decirnos: levántate otra vez, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dios dice que nada en la vida que venga sobre tu vida podrá destruirte,
Porque nosotros caminamos en una relación con Cristo y cuando Jesús vino, Él vino para traer salvación a nuestras vidas y nos levantará aún en medio de las peores circunstancias. Dios dice que nosotros debemos volvernos a levantar. Nosotros podemos ser afectados por muchas cosas en nuestra vida, pero nada de eso debemos permitir que robe nuestra fe, que robe nuestro ánimo, que caigamos en el desánimo. Porque hay circunstancias que vienen, hay traición de amigos, personas desleales que tal vez te vieron en momentos difíciles y en lugar de apoyarte salieron y se fueron en medio de la dificultad. Tal vez tú has tenido eso y eso te desanima, trae tristeza, pero quiero decirte algo. Aunque ellos se vayan, Dios no se irá, Dios estará contigo y te sostendrá. El Señor dice en una parte de la Escritura, el Señor dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y ahí es donde nosotros tenemos que movernos en una nueva fe. Tenemos que caminar de la mano del Señor. Porque debemos comprender que Dios hace todas las cosas en nuestra vida para nuestro bien. Aún los momentos de dificultad. Si somos hijos de Dios, nuestras vidas no están en manos de los amigos que traicionan. Nuestra vida no está en manos de las circunstancias adversas, mucho menos están en manos de Satanás. Algunos creyentes piensan que el diablo le roba todas las bendiciones, pero no debemos mirar esto de esta forma, porque no siempre el enemigo puede tocar nuestras vidas. Cuando Job enfrentó aquella crisis tan dura, cuando el diablo quitó su salud, quitó sus hijos, trajo división en su propia casa, tuvo que pedir permiso a Dios para poder hacer eso. Porque los hijos de Dios estamos en la mano del Señor, no estamos en la mano de Satanás. Así que si viene una circunstancia, debes comprender que por difícil que sea, Dios, tú como hijo, estás en las manos de Dios. Y Dios tiene control sobre esa circunstancia y esa circunstancia no te destruirá. Esa circunstancia no acabará contigo, ni con tu familia, ni con tus hijos. Cuando venga la adversidad, tenemos que mantener nuestra fe y nuestra esperanza, porque Jesús no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a levantarnos, y por eso te estoy diciendo hoy, levántate otra vez. Aun cuando has tenido dificultades en tu vida, circunstancias que te han puesto en una situación de dificultad, de desventaja en la vida, Dios dice, tengo un plan para ti. Tengo un plan para tu vida y voy a cumplirlo porque tú has confiado en Jesucristo, que es mi Hijo amado. Si tú has confiado de corazón, el Señor tiene para ti algo nuevo. El Señor quiere levantarte en medio de la adversidad. El enemigo no podrá lastimarte ni destruirte. Todo lo que Dios permite sobre la vida de un hijo de Dios tiene un propósito. Aún en la vida de Job, el propósito final del Señor era bendecirlo al doble. En Job 42:10 dice, y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios trajo restauración y salvación. Vino la prueba, vino la adversidad. Sus amigos, en los cuales él confiaba, en lugar de ayudarlo y darle ánimo, lo acusaron de estar en pecado. Lo acusaron de ir mal. Por eso cuando las cosas van mal, a veces nosotros en las circunstancias que vivimos en nuestra casa, todas las personas empiezan a decir, no, algo hizo, eso no es normal. Sin embargo, el Señor dice que este hombre que caminaba con Dios, que amaba a Dios, que oraba a Dios por sus hijos, fue tocado por el mal. Pero Dios tenía un propósito y el propósito era callarle la boca a sus amigos. El propósito era bendecir al doble lo que Job había tenido. El propósito era restaurarlo. Y este es el propósito de Dios con tu vida. Si eres hijo de Dios, aun cuando hubieras cometido errores, pecados, debes saber que el Señor Jesús no vino a condenarte. El Señor vino a justificarte, vino a traer gracia, bendición, salvación sobre tu vida. Así que levántate otra vez, porque aunque hayas cometido errores, el Señor está contigo y te levantará. Ahora, si no has cometido errores, con mayor razón, el Señor traerá una respuesta a tu necesidad y vas a ver que lo que viene después de este periodo de prueba,
de adversidad, de revés en tu vida, es una bendición de Dios que es al doble. En Isaías 61 habla del mover del Espíritu Santo. Isaías 61 nos muestra que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús y Él vino a traer libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Y en los pasajes que siguen, en los versículos siguientes, el Señor dice algo que a mí me encanta. El Señor dice, en lugar de vuestra doble confusión, tendrás doble honra. Así que si estás en problemas ahora, si estás en dificultades y no sabes qué hacer, entiende que el Señor traerá en medio de la dificultad y la prueba, vendrá una doble bendición sobre tu vida. Levanta tus manos al cielo y dile, hoy es el día de mi bendición, hoy es el día de mi redención y Dios proveerá para mí al doble sobre mi vida. Esta es la promesa del Señor. No habrá doble confusión para siempre. Esto pasará, esto terminará y nos proyectaremos a lo que Dios tiene para nosotros como familia del Rey, como los hijos amados que somos del Padre Celestial. Dios es bueno y quiere darnos a nosotros una nueva esperanza y una nueva fe en todo lo que Él va a hacer a través de nuestras vidas. Como iglesia nos estamos levantando y hay dificultades, a veces vienen reveses, a veces vienen problemas, no llega gente al grupo, a veces tienes una dificultad con tus hijos. Puede ser que hayas tenido una calamidad familiar, puede ser que hayas tenido un negocio que se volvió mal, tal vez de un momento a otro tu cónyuge empezó a tener mala actitud hacia ti, empezó a tener problemas y dificultades, pero Dios dice ahora que por cada dificultad, por cada problema que venga a nuestras vidas, Él nos restaurará al doble en nuestras vidas. Dios tiene propósito con nosotros. Me encanta la historia de David. Y aquí podemos ver algunas cosas que a veces nos confunden cuando estamos siguiendo al Señor. Muchos de nosotros, cuando entramos en la vida cristiana y empezamos a conocer a Cristo, pensamos que todas las circunstancias tienen que ir bien, en avance, en conquista. Y cuando viene alguna dificultad, cuando viene algún revés en nuestra vida, entonces nos confundimos, nos desanimamos. La vida de David es algo especial porque en él podemos observar ciertas cosas que parecieran no tener sentido. Cuando estamos en el camino de la vida, debemos comprender que el camino de Dios no siempre es en línea recta. Muchas veces ese camino hace curvas y va en sentido contrario. Cuando mis hijos estaban pequeños, y aún ahora, pero cuando estaban pequeños, vamos siempre, cada año, a visitar mi familia en Cali. Y recuerdo porque muchas veces íbamos en la carretera y la montaña ofrece muchas subidas, bajadas, pero muchas veces la carretera no iba al sur. Desde aquí, desde Bogotá hacia Cali, es en el sentido sur. Y íbamos por la carretera y de pronto una curva nos llevaba y empezábamos a ir hacia el norte. Y entonces preguntaban, ¿pero por qué nos estamos devolviendo? Y dije, no nos estamos devolviendo, vamos a ir a Cali. ¿Pero por qué nos estamos devolviendo? Bueno, porque la carretera nos lleva por el mejor camino y vamos a ir hacia el sur, pero en este momento nos toca regresar unos cuantos metros, unos cuantos kilómetros, porque la carretera lleva ese trazo. Dios tiene un trazo para tu vida. Dios está contigo. Dios te ama y tiene un propósito eterno sobre tu vida. Muchas veces el camino que estás transitando no va hacia donde tú piensas que debe ir y entonces se genera confusión. Y creo que esta es la primera razón de desánimo. Hay una razón poderosa y es que cuando lo que estamos viviendo no tiene sentido con la promesa de Dios o con los planes que Dios ha puesto en tu corazón, el proyecto de vida. David era una persona desconocida en Israel. Un día el profeta Samuel recibe una palabra de Dios porque Samuel estaba muy conmovido y entristecido porque el rey Saúl se había corrompido, se volvió un hombre perverso, codicioso, paranoico, ambicioso de poder. Él quería dominar sobre el pueblo y se apartó de Dios. Y Dios desechó al rey Saúl porque él no lo escuchó ni lo obedeció. Así que Dios
llamó al profeta Samuel y le dijo, en 1 Samuel 16:13, le dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde este día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí en el capítulo 16, Samuel lloraba a Saúl, pero Dios le dijo, no llores más. Ve y unge a David. David es un hombre conforme a mi corazón. David en ese momento era un ilustre desconocido. Nadie sabía acerca de David. Así que el Señor le dice a Samuel, no llores más. Me he provisto un nuevo rey y ese nuevo rey está en la familia de Isaí. Así que Samuel se va con su cuerno lleno de aceite y empieza a buscar a David. Él no sabía el nombre de la persona, pero Dios trajo y lo llevó a la familia de Isaí y entonces empezó a venir personas, los hijos. Cuando vino el primer hijo, Samuel dijo, oh, este es el ungido de Jehová, él va a ser el rey. Y el Señor le dijo, no, ese no es. Uno a uno fueron pasando los hijos hasta que finalmente no quedó ninguno en casa. Y Samuel preguntó a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Isaí le dice, no, hay uno que está en el campo apacentando las ovejas. Llámalo, le dice Samuel, porque no seguiremos adelante hasta que él no venga. Cuando viene, era el más joven, el más pequeño. Nadie confiaría en él, el reino de Israel. Pero Dios lo había escogido porque él tenía un corazón para Dios. Él le creía a Dios en medio de todas las circunstancias y pruebas. Él tenía un corazón de fe en el Señor. Así que Samuel unge a David y le dice, tú serás el próximo rey sobre Israel. Imagínese, la familia no lo apreciaba porque era el menor, era el niño de la casa. Pero Dios puso sobre él una bendición. Y esa bendición era más poderosa que todas las circunstancias que venían a la vida de David contra él. De la misma manera Dios ha puesto una bendición de rey, una unción sobre tu vida por ser hijo de Dios. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque Dios hará que cada circunstancia en tu vida tenga sentido en el plan final. Recuerda que vas en la carretera y puede ser que en este momento estés yendo directo, ¿verdad? A la meta, al propósito de Dios, tu negocio, tu servicio al Señor, tu grupo está creciendo y eso hay gozo, hay alegría, el negocio está haciendo buenas inversiones, hay buenos ingresos, hay dividendos, estamos bien. Tal vez tu familia esté bien, pero recuerda que no siempre el plan de Dios va en línea recta. Muchas veces el plan de Dios involucra cambios que nosotros no vemos. David estaba en este momento avanzando en línea recta. Él estaba creciendo y bueno, él fue ungido como rey. En el capítulo 17 de la historia, David mata a Goliat. En 1 Samuel 17, David va al estrellato. David empieza a ser aclamado por el pueblo porque él venció a Goliat, el gigante que aterrorizaba a los israelitas. Todos los israelitas estaban aterrorizados por causa de este hombre que ofendía a los ejércitos de Israel. Pero David se levantó con valor y con solo una honda y una piedra derrotó al gigante. Así que David pasó del anonimato al estrellato. Él empezó a ser famoso en Israel. Toda la gente lo apreciaba y lo quería. Si uno mira, se da cuenta que en este momento David estaba diciendo, wow, el profeta Samuel tenía razón. Yo voy a ser alguien poderoso, importante en esta nación. Dios me acaba de dar la victoria sobre Goliat. Dios me acaba de bendecir y me acaba de levantar a una posición de honra. En ese momento todo iba bien. Y yo me imagino el gozo. Ahí sí decía, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Sin embargo, en el capítulo 18 en adelante, empiezan a suceder cosas que parece que van totalmente en contra del propósito de Dios con David. David sigue ascendiendo y el pueblo lo favorece. Jonatán, que es el hijo de Saúl, el heredero al trono,
hace un pacto de hermanos en el capítulo 18 y le dice, en el capítulo 18 le dice, vas a ser mi hermano y yo hago un pacto contigo, porque tú serás el próximo rey de Israel. Imagínese, el mismo heredero al trono le dice, yo me voy a quitar y tú serás el primero y yo seré segundo después de ti. Cuando David escuchó esto, tal vez él dijo, ahora sí seré el rey. La profecía se va a cumplir. Lo que él no contaba, en su vida no contaba, era que Saúl se puso celoso y empezó a perseguirlo para matarlo. Y en lugar de ahora ir camino al trono, ahora iba camino al desierto. Saúl intentó asesinarlo en 2 o 3 oportunidades con su lanza. Finalmente, Saúl determinó matarlo y envió a sus criados, y Jonatán lo advirtió y David pudo huir al desierto. Dios tiene caminos para llevarnos al lugar donde Él quiere. Uno pensaría que el camino al trono iba a ser a través del parentesco que Él estableció con el rey Saúl, porque Él se casó con una de sus hijas. Así que Él ya estaba dentro de la familia real. Él podía acceder al trono. Pero Dios no tenía ese plan. Y muchas veces nosotros estamos pensando en nuestros planes humanos, cómo haría Dios las cosas. Y cuando las cosas empiezan a ir mal, nos confundimos. Cuando la adversidad llega, nos confundimos y decimos, pero Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? Me prometiste que restaurarías mi familia, que mis hijos serían bendición, y ahora estoy viendo que de pronto mis hijos están en problemas, mi esposa está en peleas, papá está lejos de los caminos de Dios. Debes entender esto. La promesa de Dios y el propósito de Dios no ha cambiado. Solo que a veces vamos en el camino, en la ruta del Señor, y vamos, al parecer, en la vía contraria. Vamos al contrario del propósito de Dios. Pero es parte de lo que Dios tiene para tu vida. Es parte del propósito que el Señor tiene para ti. David empezó a ser perseguido y empezó a confundirse y a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no estoy donde me salí del camino. No siempre la adversidad es algo que viene de parte del enemigo. Pero siempre la adversidad será usada por Dios para meterte en sus propósitos. Y lo que hoy parece una terrible derrota, un fracaso, mañana se convertirá en algo que te da fuerza y aliento, y a través de eso Dios hará cosas extraordinarias, porque esa circunstancia era parte del camino y te estaba preparando en tu corazón para ir a cosas mayores. A veces el Señor nos desvía y parece que nosotros nos estamos fuera del camino, pero el camino del Señor es distinto al tuyo. Y David empezó a huir en el desierto, y David entró en una segunda etapa, la etapa del desierto. Y yo lo llamo la etapa del estancamiento. Una etapa donde nosotros damos vueltas en el desierto y parece que no hacemos nada. Y es otra fuente de desánimo para el creyente. Él entra en esta etapa. Dios le prometió el trono. Le prometió heredar una nación y poderla liderar. Pero ahora estaba expatriado. En ese desierto, él empezó a huir de Saúl. Y toda la historia de David en el desierto es como él huye y huye de Saúl, y algunas veces le perdona la vida porque se lo encuentra en cuevas y no lo mata, porque David no quería conseguir el trono, no quería conseguir el liderazgo a través de criticar o atacar a su líder. Él quería recibirlo de parte de Dios. Por eso él fue tan leal y apoyó a Saúl a pesar de que Saúl era su enemigo. Muchas personas tratan de conseguir las metas de su vida pisando a otros, denigrando de otros. Muchas personas tratan de ganar liderazgo a través de hablar mal de otras personas. Pero Dios dice que aquellos que permanecen confiando en el Señor, aquellos que mantienen su fe en el amor y la bondad de Dios, podrán entrar en su reino y podrán heredar las promesas, porque continúan haciendo el bien aún cuando están en la adversidad. David era este hombre. Cuando tú estés en pruebas y en derrota, en dificultades, mantente haciendo lo correcto.
No desvíes tu camino. Lo que quiere el enemigo es que caigas en la trampa de utilizar atajos, de abandonar deslealmente a tus amigos. Quiere que hagas cosas deshonestas. Quieres que te vuelvas contra las personas en autoridad. Pero tú mantente fiel, porque si te mantienes fiel, Dios te dará y te entregará lo que Él te ha prometido. Recuerda que en Cristo Jesús, cada uno de nosotros fue escogido para el trono. Fue escogido para un propósito grande en esta tierra, para ganar, para compartir el amor de Dios, para traer salvación en tu hogar, en tu familia. Tu empresa se levantará, tu matrimonio cambiará, pero debes mantenerte haciendo lo correcto, aun cuando estés en el desierto. Dios quiere que nosotros nos movamos de una manera en donde nos mantenemos honestos, fieles, comprometidos con Él, con su iglesia, aún en medio del desierto, aún en medio de la derrota. ¿Sabes lo que ocurrió? En el desierto, David no se desanimó. Tal vez no tenía mucho sentido, ¿verdad? Porque ser perseguido cuando a uno le prometen ser rey, estar en el desierto pobre y miserable, cuando uno le dijeron que un día gobernaría una nación, no tiene mucho sentido, pero era parte del camino del Señor. Así que David fue a una cueva llamada Adulam y allí se le unieron muchas personas que tenían problemas y dificultades. Muchísimas circunstancias. Esas personas eran amargados, eran personas endeudadas, eran personas en problemas, así como los que van llegando a la iglesia. Son personas que tienen complicaciones, dificultades, pero ¿sabes lo que Dios va a hacer? Mira lo que hizo con David. David acogió a estas personas y dice que la escritura que se le juntaron como 600 hombres. ¿Sabes quiénes eran los hombres que unos años después le ayudaron en el reino y fueron sus valientes? Estos hombres. Dios hizo algo extraordinario. Él, en su omnisciencia, sabía que había hombres valiosos que estaban emproblemados, amargados, endeudados. Y Dios sabía que ellos necesitaban ser incorporados en el reino de Dios. Así que hizo algo extraordinario. Él acomodó las circunstancias de David. Dijo: David, yo te voy a poner en el trono, pero tu camino no va a ser algo recto, no va a ser algo que te lleva derecho al trono. Al principio, él mató a Goliat, tomó como esposa a Mical, la hija de Saúl. Y parecía que todo iba bien, hasta que Saúl se le volteó el corazón y empezó a perseguirlo. Entonces ahí Saúl quería matarlo y David tuvo que huir. Y uno dice: pero Señor, no tiene sentido lo que estás haciendo con mi vida. Y todo lo que Dios quería a través del desierto era formar dos cosas. Una, Dios quería transformar el corazón de David. David debía tener un corazón fiel, creerle a Dios. Y solo le creemos a Dios en la adversidad. Es fácil creerle a Dios cuando tienes dinero en el banco y tú le puedes decir a otro: tenga fe, Dios lo va a sostener, porque tú tienes dinero en el banco. Pero cuando no tienes nada en el banco y tú le dices a otra persona: cree en el Señor, que Él es tu sustento y tu ayuda, y tú le crees a Dios por tu sustento, ahí tienes fe. Ahí fue donde fue formado el corazón de David. Dios lo transformó a través de la adversidad y él empezó a creerle a Dios. Muchos de los salmos que él compuso son salmos de confianza, de protección a Dios, pero fueron escritos en el desierto. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no fue escrito cuando él estaba pastoreando ovejas bajo el cuidado de su padre y tenía casita, comidita, abrigo, tenía todas las cosas. No, fue escrito en medio de la persecución y del desierto. Dios transformó el corazón de este hombre. El camino por donde lo llevaba incluía una curva que iba en sentido contrario al reinado, porque Dios quería formar en él una fe poderosa para vencer a sus enemigos. Y Dios transformó el corazón de David. Dios puso paciencia, alabanza, puso fe. Dios formó en él ese corazón a través de la adversidad. La segunda cosa que David necesitaba, porque Dios lo sabía, recuerda que Dios no está viendo tu presente,
Él ve tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios te conoce perfectamente. Él sabe lo que necesitas en tu corazón y en tu carácter. Él sabe lo que necesitas y lo va a formar a través del camino que Él te lleva. Tal vez hoy estás confrontado y diciendo, Dios se olvidó de mí. No respondió al Señor a mi oración por mi empresa. No respondió a mi oración por mi matrimonio. No respondió a mi oración por mis hijos. No respondió a mi oración y a mi deseo de mi corazón por las cosas que anhelo como metas para servirle, por el crecimiento de mi grupo. Pero Dios está tratando con tu corazón, no abandones, mantente en la fe, porque el camino hará una U, el camino regresará y entonces cuando el corazón tuyo haya sido transformado, vendrá la gracia y la bendición. ¿Sabes lo que hizo el Señor en ese tiempo de desierto? Él juntó a David estos hombres y unos años después esos hombres se convirtieron en los valientes de David. En el desierto Él conoció personas, en los problemas conoció personas que se hicieron amigos de Él, que lo amaron, que lo quisieron, no porque tenía dinero, no porque tenía multitudes siguiéndolo, no porque tenía fama, porque David todavía era un desconocido y el estrellato le duró apenas unas semanas o unos meses, no le duró nada. Él fue expatriado y en el desierto pasó por años. Más de 13 años en el desierto. Pero Dios le trajo en esos tiempos personas leales. Personas que lo amaron porque él amaba a Dios. No por el éxito que tenía, no porque era famoso en las redes, no porque tenía dinero, sino personas que se quedaron con él y lo apoyaron y estuvieron con él. Día tras día en el desierto huyendo de Saúl. Después esas personas fueron su equipo. Fueron su instrumento militar. De ellos escogió a las personas que iban a liderar a la nación. Ellos fueron consejeros para él. Esto es lo que Dios está haciendo. Y uno dice, pero Dios, ¿qué está haciendo en medio de estas dificultades? Bueno, tal vez Él está limpiándote de malas amistades, porque el propósito de Dios contigo es grande. Dios te levantará cosas grandes y la gente que permanezca contigo en tus pruebas, en tus dificultades, esas personas estarán contigo y reinarán contigo, gobernarán contigo, serán la gente de tu negocio, serán las personas que Dios usará para establecer la iglesia, para establecer el reino de Dios y que tengamos bendición y seamos bendición a las naciones de la tierra. Porque el camino del Señor no siempre va directo a la promesa. Siempre va a la promesa, pero a veces hace curvas en el camino para transformar nuestro corazón, para depurarnos de personas que pueden hacernos daño si nosotros seguimos con ellos. Y entonces el Señor te va limpiando de esas personas y va poniendo personas de un corazón que ama a Dios y gente noble, que caminará contigo para servir al Señor. Esto es. Ahora, cuando David sufrió este revés tan grande de ser expulsado al desierto, de perder su economía, de perder lo poquito que había logrado en fama y reconocimiento, tal vez él pudo pensar, bueno, esto se acabó, lo que dijo el profeta Samuel pues no era cierto, vámonos a hacer otra cosa. Pero algo que no debemos hacer en nuestro corazón es enfocarnos en dónde estamos. Enfócate hacia dónde Dios te está llevando. Esto es importante en la vida. Porque muchas veces en medio de la prueba, estás tal vez pasando por una crisis económica. Escúchame, ahí no permanecerás para siempre. Dios tiene para ti una bendición y una sobreabundancia. Pero si te enfocas en la prueba, si te enfocas en el momento actual, vas a caer en la derrota y el desánimo, pero si mantienes tu fe y dices, Señor, hoy es el día en que salgo de la prueba económica, Dios verá tu fe y te levantará al próximo nivel. No te enfoques donde estás, enfócate hacia dónde Dios te quiere llevar. Dios te está preparando para ser un ministro de Dios. Dios te está preparando para liderar grupos y multitudes. ¿Cómo crees que Dios lo hará? ¿Te dará multitudes y grupos? Dios te pondrá a prueba. ¿Serás fiel con esos 2 o 3 personas que no te llegaron a veces a la reunión? ¿Serás fiel con ellos? ¿Los amarás
¿Orarás por ellos? ¿Compartirás el evangelio? ¿Estarás haciendo las cosas correctamente? ¿O simplemente los dejarás tirados, los abandonarás y dirás esto no funcionó? Esa fidelidad solo se logra en medio del desierto, porque es allí donde nosotros somos fieles al Señor. Muchas personas nos abandonan cuando nos ven en el tiempo del desierto, pero los que se quedan serán las personas que Dios usará para traer su gloria a las naciones de la tierra. Tal vez ahora que tu empresa no está yendo bien, tus amigos que antes te invitaban ya no te invitan. La gente con que te codeabas, con que hablabas y te aceptaban, ya son las personas que no contestan a tu teléfono. Te dejan en visto. No te preocupes. Perdónalos, déjalos. Dios traerá una gracia sobrenatural sobre tu vida y serás levantado, y las personas que permanecerán contigo, esas personas serán levantadas y puestas en alto, porque Dios ha determinado en tu camino, en tu ruta hacia el trono, hacia la gloria de Dios, que es nuestro destino final, que unas personas nos acompañarán y serán parte de ese llamado, de esa empresa que Dios te dio para que des finanzas para el reino de Dios, de esa familia que el Señor te entregó. No mires tu situación actual. Tal vez hoy estás mirando tu matrimonio y parece que está en ruinas. David también estaba pensando y era fácil desanimarse porque no se veía el trono prometido, y sin embargo Dios lo estaba llevando en el camino correcto. Sigue creyendo al Señor, mantén tu fe, porque algo bueno vendrá de parte de Dios. El destino de Dios para nosotros es un destino de gloria. No te desanimes. Si estás en el desierto, si estás improductivo, si las cosas no están funcionando bien, recuerda, Dios ha destinado eventos, reuniones, aún reveses para nuestro bien. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Hace muchos años, personas hirieron mi corazón. Personas se portaron mal conmigo, hicieron cosas que me lastimaron profundamente. Por un tiempo yo estuve amargado, me fue difícil perdonar. Después de eso, vino una etapa donde encontré amigos y personas que me ayudaron a crecer y a caminar espiritualmente, y yo pude perdonar y pude sanar. Después de ese tiempo, empecé a lidiar y a ver que personas que Dios traía a mi vida eran personas que tenían el mismo problema. Así que Dios empezó a inquietarme en mi corazón para hacer algo y poder ayudar a aquellos que, como yo, habíamos sido heridos y no habíamos podido superar la prueba del perdón. De ahí surgió el regalo del perdón. Ha tocado a cientos de personas, pero no hubiese ocurrido si yo no hubiese tenido aquellas personas que me hirieron en el pasado. Nunca hubiese llegado en mi corazón a formarse la idea de cómo ayudar a otros para que puedan perdonar si yo mismo no hubiese sido tocado por esas circunstancias. Y esto es lo que te quiero decir. Todos los eventos que llegan a tu vida, como hijo de Dios, si tú le has entregado tu vida a Jesús, todos los eventos, por difíciles que sean, con tus hijos, en tus finanzas, a ti que te tocaron o te rechazaron, tienen un propósito glorioso en el Señor. Es parte del camino que Dios utilizará para que luego tú seas bendición para esas personas, para otras personas. Te potenciará. Cada vez que tropieces en algo, eso se convertirá en tu trampolín para ir al nuevo nivel que Dios tiene para tu vida. Todo lo que el Señor trae a nuestra vida tiene el propósito de llevarnos a Él, a su gloria, para cumplir el plan y el propósito que Él tiene. Aún los ataques del enemigo. He visto esto. Hay una tercera cosa que son los ataques del enemigo. Y es cuando tú realmente, yo no estoy hablando de pruebas que vino una escasez o que vino alguna dificultad. Estoy hablando cuando Satanás en verdad viene contra tu vida y trae personas que te hieren, que te traicionan, que cuando te ven en dificultad, en lugar de darte ánimo, te dicen, bueno, te lo mereces y vete de aquí. Estoy hablando de ataques cuando tu familia, a través de algo, de alguien, es afectada y es dañada en la integridad moral. Alguien destruye tu familia.
Alguien trae un pecado, hay una violación, hay fornicación, hay deshonra. O alguien viene y te quiere robar, adrede, quiere dañar tus finanzas, hacerte caer en una trampa. Esos ataques del enemigo tampoco deben desanimarte, porque Dios está al control. Dios conoce, y si tú te mantienes fiel y sigues haciendo lo correcto, Dios te levantará en honra y Él hará que esas personas vengan delante de ti y se arrodillen y reconozcan que Dios te ama. Apocalipsis 3. Dios ha hecho, y la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando hay revés, cuando estamos en la prueba del desierto, o cuando gente con malas intenciones hace cosas contra ti, Él cambiará para bien toda circunstancia en tu vida. Él hará que tu vida sea transformada. Él hará que esas circunstancias, en lugar de destruirte, Dios las cambiará para que sean doble bendición en tu vida. El Señor dice en 1 de Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes en la fe y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, las mismas pruebas. ¿Qué está diciendo el Señor? El enemigo quiere dañarte, pero Dios quiere protegerte. Y Dios utilizará aún a esas personas, a esas circunstancias que tú tal vez no buscaste ni merecías ser herido, para traer salvación en tu propia vida más adelante. En Zacarías 9:2 el Señor dice, vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy les anuncio esto, Dios los restaurará el doble. Esto es lo que anuncia el Señor, que cada vez que personas vengan contra ti, Dios traerá el doble de bendición en medio de tus circunstancias, porque Él ha determinado bendecirnos y la prueba no te destruirá. La prueba será un trampolín para cosas mejores que el Señor tiene para tu vida. La prueba te fortalecerá, te dará fuerza, te dará integridad, fortaleza interior. La fortaleza interior del creyente es Cristo, nuestra fe en el Señor, en que Él tiene un plan para nuestras vidas. Él está con nosotros. La Biblia dice en el Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cae, cuando tú caigas, no quedarás postrado, porque Jehová sostiene su mano. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por eso Él dice a los malos, no codicien, no traten de destruir la vivienda, la familia del justo. Nosotros por la sangre de Jesús somos justos. Y Él dice, no lo ataques, porque 7 veces lo atacarás y 7 veces yo lo levantaré. Dios te levantará y hará cosas nuevas en tu vida. No tengas temor, nunca juzgues, ni proyectes tu futuro por una situación presente, por un problema en el presente. Muchos de nosotros cometemos este error. Estamos pensando, quebré, tuve un problema con mi hijo, tuve un problema con mi esposa, se acabó. No juzgues tu futuro por tu situación presente. Apenas es un escalón en lo que Dios quiere hacer con tu vida en el futuro. Así que no tengas temor. Dios te levantará. Mantente haciendo lo correcto. Mantente en la fe, proclamando este es el día de mi bendición. Este es el día de mi redención. Y haz lo que a Dios agrada y verás que el Señor, al final de la curva, al final del camino que parece que va en sentido contrario a la promesa de Dios, te volverá a meter en su destino eterno y habrá bendición sobre tu vida. Este es el mismo modelo de Jesús. Dios le prometió a su Hijo amado el trono. En el Salmo 110 el Señor dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de Jesús. Y Dios le prometió desde antes de su nacimiento que el Cristo se sentaría en el trono y todos sus enemigos serían puestos bajo sus pies. Cuando Jesús nace,
en un pesebre, en la pobreza. Recuerde, un pesebre es un establo lleno de estiércol. Ahí nació el Señor, en las peores condiciones que puede nacer un bebé. Hoy tenemos quirófanos, tenemos salas de parto, lugares desinfectados, pero Jesús nació en una pesebrera. Y Él se crió y creció en todas las limitaciones que podía tener un muchacho pobre en esa época. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, le creyó a su Padre y crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y la gracia de Dios lo levantó, empezó a levantarlo y a sus 30 años empezó a predicar. Uno diría, ahora sí, Jesús está cerca al trono. Pero de pronto la oposición fue contra él. De pronto la oposición vino contra el Señor. Así que Jesús empezó a padecer, los fariseos lo atacaban, los romanos tenían sospechas y lo atacaban. Hombres dentro de sus propios discípulos lo atacaron, dudaron de él, Judas lo traicionó. Y uno dice, pero ¿para dónde se fue el destino de gloria que el Padre tenía para con su Hijo? El Señor abrió los cielos en el momento de su bautismo y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Y uno se pregunta cuando está en dificultades, ¿soy su Hijo amado? Pero Jesús mantuvo su fe en su Padre y fue a la cruz. Cuando lo crucificaron, era la muerte de todas las promesas y los sueños. Pero en ese día que lo crucificaron, Él dijo, yo confío en mi Padre, yo los perdono porque no saben lo que hacen. Y Él confió y se mantuvo fiel al Señor. ¿Y sabes lo que ocurrió? El Señor lo resucitó al tercer día con poder, lo sentó a la diestra y hoy en día, la palabra de ese Salmo 110, Él se ha sentado en el trono de su Padre y Él está esperando, todos sus enemigos caerán bajo sus pies. Y lo mismo ocurrirá contigo. Camina en la fe, camina en el poder del Espíritu. Aunque el camino vaya en sentido contrario, aunque venga un revés, debes saber que a los que aman a Dios todo ayuda bien y te llevará el Señor a ser como Jesús y te llevará el Señor a tu destino eterno. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a su Hijo, a la misma imagen. Lo mismo que le ocurrió a Jesús es para ti. Lo mismo que le ocurrió a Jesús es para ti. Recuérdalo siempre en medio de tus pruebas. El Señor está contigo. Satanás no tiene su mano ni puede tocarte sin pedir permiso a Dios. Y Dios ha dicho no. Así que lo que venga a tu vida, recíbelo y mantente firme en la fe, porque después de la prueba vendrá la bendición al doble de lo que tú tenías al principio. No has perdido nada. Cada prueba es un trampolín que te llevará al siguiente nivel y decláralo en el nombre de Jesús. Cada prueba que me ha sobrevenido es el trampolín que Dios usará y Dios está usando para llevarme al siguiente nivel. Empieza a orar ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile al Señor, Padre, dile a Jesús, Padre, te doy gracias. Porque el camino en que me llevas no siempre va en el sentido que yo pienso, hacia la meta que he trazado, pero es tu camino. Y tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Te doy gracias, dígale gracias por los errores, por los pecados que he cometido, porque aún esos errores y pecados han sido cubiertos por la gracia de Jesús. Han sido cubiertos por su sangre. Y nada me separará de mi destino. El destino de gloria que tienes para mí como tu hijo. Dígale gracias, Señor, me mantengo en la gracia. Y hoy declaro que todo lo que permites que llegue a mi vida, todas las cosas que han llegado, aún las dolorosas, Señor, me impulsarán a mi destino eterno. En el nombre de Jesús. Y yo me mantengo en la fe. Dígaselo al Rey. Señor, en el nombre de Jesús, me mantengo en la fe. Aún personas que me hirieron, aún circunstancias que yo no busqué, fortuitas, accidentes, problemas, enfermedades, aún eso me mantiene en tu propósito y serán usadas por ti para llevarme a ser como Jesús, para llevarme a mi destino de gloria en el nombre de Jesús. Señor, gracias.
Levante sus manos y dígale: gracias, porque jamás permitirás que una prueba, que la adversidad, aún el pecado, me aparten de mi destino eterno. Dígaselo. Dígale: Señor, gracias, porque nunca permitirás que las pruebas, la adversidad, la traición, la pobreza, la muerte, nada me separará de tu amor, ni de mi destino eterno. Nada podrá hacer que yo salga del camino, porque todo lo tienes para mí. Tú me has predestinado para ser como Jesús, y hoy en el nombre de Jesús, yo recibo tu gracia y no me suelto. Dígale al Señor: no me suelto de tu gracia y tu bondad, porque aún en las cosas dolorosas que estoy atravesando, vendrá bendición y vendrá salvación de parte tuya. Porque aún cuando caiga, Señor, no quedaré postrado, porque tú sostienes mi mano. Tú sostienes mi mano, Señor. Y yo te bendigo, Señor, y en el nombre de Jesús, dígalo conmigo ahora: no voy a proyectar mi futuro por el problema que estoy viviendo ahora. Este problema pasará. Esta circunstancia pasará. Esta escasez terminará. Esta división familiar terminará en el nombre de Jesús. Declárelo. Y no voy a proyectar mi futuro por lo que estoy viviendo en este momento. Proyecto mi futuro por tu amor, por tu promesa, que me darás la gracia y la bendición de ser restaurado al doble de las cosas que he perdido. Sea en el amor, sea en las finanzas, sea en mi salud. Traerás al doble para mi vida en el nombre de Jesús. Y usarás cada prueba, Señor, para hacerme más fuerte. Dígalo ahí. Señor, gracias porque usas cada prueba para darme fuerza en mi interior y no sea una persona impaciente, débil, sino que sea una persona que está firme en la fe, en el nombre de Jesús. Usarás cada prueba, Señor, y me transformarás. Y yo me mantengo haciendo lo correcto. Dígale al Señor allí donde está: Señor, yo me mantendré fiel haciendo lo correcto, haciendo lo que tú me mandas. Seguiré cuidando, seguiré amándote, seguiré sirviendo a mis hermanos, seguiré creyéndote, seguiré declarando que hoy es el día de mi salvación, hoy es el día de mi redención y yo la tomo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque de toda dificultad sacarás cosas buenas para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.